Muchísimas gracias a los tres, Marimar, Javier, Carolina. Gracias por compartir conmigo esta mesa. Como Nati ha hecho ya la presentación y tenemos alrededor de 40 minutos más o menos, ¿no? O un poquito menos. Pues, si os parece, antes de, como ya ha hecho Nati la presentación, vamos a ver un vídeo de Mar, de la gerente de Codinse, para que sepan ustedes lo que hace Mar, y entramos ya luego en detalle a hablar de vuestros proyectos, de vuestras dificultades, de vuestras alegrías y intentar buscar soluciones e intentar crear lazos de unión para fortalecer estas relaciones que estáis trabajando vosotros y para daros a conocer aún más de lo que estáis haciendo. Por favor, si podemos poner el vídeo de Mar. Cogocil es la red de espacios de coworking de Castilla y León. Estamos en 7 territorios. En cada uno de ellos contamos con una pequeña red de espacios para teletrabajar, para trabajar de una manera colaborativa. El objetivo principal es crear una serie de espacios que puedan ser accesibles para las personas emprendedoras del territorio, donde no tengan que invertir mucho dinero en alquilar espacios, oficinas, donde se co-crea su negocio, donde pueden colaborar y cooperar con otras personas emprendedoras y crecer en comunidad. El trabajo en red nos permite sobre todo hacer diferentes cosas a la vez en distintos puntos de la geografía de Castilla y León. Esto se consigue a través de la impartición dentro de los espacios de jornadas de formación y de cursos para mejorar las competencias profesionales de nuestros emprendedores y también para fomentar la llegada de nuevos perfiles profesionales al medio rural. Y además también con la realización de distintas jornadas de networking que sirvan para que se creen sinergias entre los distintos usuarios de los espacios. Para sacar adelante proyectos de emprendimiento, sobre todo en el espacio rural. Hay distintos tipos de usuarios dentro de estos espacios. Pueden ser aquellas personas que lo utilicen de forma permanente durante un periodo de tiempo, son empresas que se instalan en la zona y que lo utilizan el primero o el segundo año para minorar costes y para ver la viabilidad de su empresa, y es su punto de partida. Y también hay usuarios que lo utilizan de forma temporal. Cogocil puede aportar muchas cosas a los pueblos y al medio rural. Sobre todo lo que puede aportar son nuevos pobladores. El futuro que estamos diseñando para Cogocil es ampliar esa red de usuarios. Estamos destinando nuestro esfuerzo a captar todos los nómadas digitales, el concepto travacaciones, workation, personas que pueden teletrabajar, estar por la mañana perfectamente trabajando en un sitio con buena conexión a Internet y por las tardes disfrutar de los paraísos que tenemos en Castilla y León. Y al final es ofrecer un servicio que demandan los usuarios de nuestro territorio y las empresas que se pueden instalar en la zona. Esto es un presente para los pueblos. Ya hay personas utilizándolos, ya hay personas que se están beneficiando de este tipo de infraestructuras. Quizás nos adelantamos en el tiempo, pero tenían que estar preparados sobre todo para el tema de la repoblación. Retener talento y retener a esas personas jóvenes que hoy se están incorporando al mundo del trabajo lo puedan hacer desde estos espacios rurales en los que estamos implantados como Cogocil. La de cosas que se pueden hacer en los entornos rurales, ¿eh, Mar? Os voy a empezar a los tres a preguntar. Yo cuando he hecho la presentación al principio dije, estáis piraos. O sea, realmente estáis piraos. Un poco. Porque esto es como una lucha de gigantes contra gigantes. ¿Cuándo se os pasa por primera vez en la cabeza a vosotros tres el llegar a decir, hasta este momento, Javier dice que es activista, dices, ¿cuándo no vale con lo que estoy haciendo? ¿Cuándo tengo que dar un paso más? Y empezáis a desarrollar proyectos como los que lleváis en vuestras zonas. Carolina, además, tú no solamente
eres activista, sino que decides además meterte en una parte política, que la parte política básicamente es la de una ONG, porque es atender a tus vecinos cuando a las 4 de la mañana les ha pasado algo y demás. O sea, que eso de la política en los pueblos, más que política, se debería interpretar como un servicio social o una ONG. ¿Cuándo decidís vosotros que no vale con lo que estabais haciendo hasta ese momento, sino que queréis dar un paso más? Carolina, empiezo por ti. Bueno, en mi caso, después de estar, como la mayoría de los jóvenes ahora, un tiempo en la ciudad, empecé un poco a valorar lo que había perdido. Había perdido calidad de vida, había perdido tiempo libre, sobre todo. Y bueno, a partir de la pandemia de la COVID-19 fue lo que marcó ya el empujón final para decir, pero bueno, ¿por qué tengo que estar aquí? Si realmente quiero estar en el pueblo, pues me voy al pueblo. Es cierto que me ayudó mucho el tema del teletrabajo, que es una de tus iniciativas, Marimar, porque me concedió en el teletrabajo y bueno, aunque inicialmente teníamos algún problema de comunicación en el pueblo porque no teníamos fibra, conseguimos, que fue el primer problema que tuve que enfrentar como alcaldesa, porque o hacíamos el despliegue de fibra o me tenía que volver a Madrid, porque yo no podía tener reuniones de Teams diarias. Y fue lo que me ayudó a empujar un poco al volver, y justo además coincidía que iba a ser madre y que me hacía feliz ver jugar a mi hija en la calle, no metida en un recinto cerrado en la capital. Y a partir de ahí, una vez estando allí, vi que era de las personas más jóvenes que había en el pueblo, que la edad media en un pueblo de 72 habitantes pasaba de los 80 años y que la alcaldesa que actualmente estaba quería dejarlo y no lo podía dejar perder. Había que darle relevo, había que darle continuidad. O sea, no me pasaba por la cabeza que pasáramos a ser anejo del pueblo de al lado. Entonces, bueno, me tacharon de loca porque iba a ser madre, mi trabajo, volvía de Madrid y decidí aceptar el reto, y la verdad es que es muy gratificante. ¿Hace cuánto no nacía un niño en órbita? Pues mi hija se registró como nacida en órbita en 2023 y el último del registro hacía 10-12 años. Javier, tu situación personal. Javier está en Lumbrales, en esa zona de la Raya, en la que hay tanta magia, porque son todas las zonas de la Raya entre España y Portugal son mágicas. Les invito a todos ustedes que las visiten si no las conocen. Javier, ¿cómo fue tu experiencia vital? Pues yo soy de la capital, de Salamanca, y pues en un momento que estaba en un ERTE, en la pandemia, se me vino a la cabeza que en vez de estar esperando muy a gusto, sin tener que trabajar en casa en la ciudad, pues dije, voy a probar a vivir en un pueblo y enfrentarme a un desafío al cual nunca me había enfrentado, que es ir a una zona rural. Sí que he vivido en diferentes lugares, en otros países, pero en un pueblo no, y en ese entorno. Y bueno, lo vi como un reto y además el pueblo al que he ido, me asenté, que es Lumbrales, tenía una motivación extra porque es el pueblo de mis abuelos, del cual mis hermanos y yo habíamos perdido el vínculo, porque nosotros nunca íbamos a ese pueblo. Así que fue la manera de aterrizar en Lumbrales y bueno, pues en un primer momento tenía una posición un poco de descubrir, de ver cómo es, observar cómo funcionan las cosas. Y luego, de manera orgánica, pues como soy yo, que en la ciudad me dedicaba, yo trabajo en el sector del turismo, como cuando libraban mis amigos, yo trabajaba, y cuando yo descansaba, ellos trabajaban, pues me costaba muchas veces hacer planes, y además soy inquieto, me gusta hacer cosas diferentes, y como no tenía amigos cercanos para hacerlo, lo ponía en redes sociales y me juntaba con gente que no conocía. Y en el pueblo pensé que eso no iba a ser posible. Me hacía una idea de una vida más de bueno, pues tengo un huerto, me dedico a cuidar un huerto, salir con la bicicleta yo solo. Pero eso, cuando empecé a tener iniciativas y a proponer cosas, pues me di cuenta que hay un buen caldo en el rural y en el pueblo para también proponer actividades como hacía en la ciudad y disfrutar también de esa vida social como la que tenía él en Salamanca. Marimar, tú eres la más veterana, llevas en este activismo desde hace mucho tiempo. En los años 90, mediados de los 90, empezaste a darle vueltas con un proyecto muy personal
¿Cómo fue tu experiencia vital? Bueno, pues mi experiencia empieza hace casi 32 años que llevo trabajando y colaborando con Codinse, con esta entidad. Empezamos, bueno, pues como sabéis, somos un grupo de acción local y empezamos, bueno, pues con los primeros pasos de una entidad, arrancar una entidad que nacía en ese momento y que, bueno, posteriormente pues accedimos a lo que eran los programas líder, que es en lo que todavía estamos trabajando y lo que nos ha hecho irnos metiendo en muchos proyectos, ¿no? Hemos apoyado muchas iniciativas de distintas personas en temas de turismo, de transformación agroalimentaria y de otro tipo de cosas que tienen que ver también, están en relación con el tema del medio ambiente, con esos recursos que tenemos en el territorio. Pero hay una cosa importante, nos decías al principio, bueno, cómo nos ha dado esta locura, ¿no? Que somos un poco locos. Yo creo que somos bastante locos, pero no solo los tres que estamos aquí, sino muchos de los compañeros y compañeras que están sentadas en el público, ¿no? Y que conjuntamente hemos sido capaces de poner un proyecto en marcha como el proyecto que habéis visto, que esta es una de las locuras que en un momento se nos ocurrió, que además atravesamos también por una pandemia en esos momentos y que, bueno, ahora mismo bueno, pues tenemos creado esa red de espacios de coworking que no dejan de ser sitios, espacios en los que se puede trabajar, pero sobre todo se puede convivir, se puede compartir y se puede buscar esos nexos de unión, ¿no? Y que, bueno, queremos ir un poco más allá y bueno, pues que estos territorios en los que estamos, hasta ahora estábamos en 7 provincias, que probablemente podamos ser alguna más, en 7 territorios distintos, pues con la pregunta, y volviendo a la pregunta de hoy, ¿no? De esta mesa, es ¿debemos volver y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces estamos preparando estos territorios para que sean territorios donde se puede emprender y donde se puede trabajar más allá de lo tradicional y de los oficios tradicionales y de las actividades tradicionales del propio mundo rural, sino pasemos también a esa parte de innovación, de tecnología. Bueno, recientemente hemos hecho un estudio con este proyecto. Hay 83.000 castellano-leoneses que teletrabajan fuera de Castilla y León. Si solo unos pocos de esos, o la mitad, decidieran volver a teletrabajar en Castilla y León y nosotros preparamos esas condiciones para que ellos puedan venir, pues habríamos conseguido muchas cosas, ¿no? Y además que si vamos poco a poco y un poquito de más a más, pues podemos cambiar esa tendencia que nos parece que es importante, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos trabajar en 3, y es que esto lo quiero decir, ¿no? en tres sentidos, ¿no? Para nosotros, para mi entidad, tenemos un eslogan que es vive, trabaja y disfruta, ¿no? en el territorio en el que estamos. El vive, lógicamente, que se habló ayer y yo creo que saldrá también a lo largo de la mañana de hoy. Para eso necesitamos las viviendas, que ahora mismo tenemos dificultades con el acceso a la vivienda en los pueblos. No solo para la gente que quiera venir de fuera, que quiera venir a repoblar, sino a veces para nuestros propios jóvenes, ¿no? Y eso lo tenemos que resolver. No solo los grupos de acción local, está la administración. Bueno, pues que tenemos que buscar esas fórmulas, ¿no? Y nuevas fórmulas a lo mejor de habitabilidad que permitan que la gente pueda retornar. Ese es el vive, el trabaja. Nosotros con este proyecto estamos intentando que esas otras actividades, esas nuevas formas de trabajo que existen en este momento puedan ser posibles y puedan tener un espacio donde poder trabajar y donde poder compartir con otros. Y luego una tercera cosa, que además esto sí que tengo que decir, que ayer me sorprendió gratamente, lo de los martes de febrero, ¿no? Esa expresión que todos decimos que falta algo por lo que no volvemos, que son los martes de febrero, el que haya esa actividad lúdica, esa actividad festiva, esa actividad de comunidad, esa actividad que nos permita bueno, pues estar en el territorio y que, bueno, pues que nos arraigue al territorio. Me parece que esto es muy importante, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos arraigan. Una es la tierra, cuando trabajamos la tierra. El ganado también es otra que nos arraiga al territorio sí o sí. Pero también nos arraiga la comunidad. Nos arraigan nuestros amigos, nuestra gente, la gente con la que estamos. Y los martes de febrero me parece que es una muy buena iniciativa. Yo creo que estas cosas ya están empezando a crecer en nuestros pueblos, en Castilla y León. En nuestra zona en concreto, bueno, pues cada vez más empieza a haber actividad cultural en muchos pueblos que además, bueno, pues permite ese tránsito de uno a otro, ¿no?
Quizás tenemos que resolver el problema de la movilidad, que es otro de los temas en los que nos tenemos que meter en breve, otra de las locuras que tenemos que intentar hacer. Pero yo creo que esos son como los 3 elementos importantes para que haya gente que retorne a Castilla y León, que vuelva a Castilla y León o que venga por primera vez a vivir a cada uno de nuestros pueblos, ¿no? Con esos paisajes que tenemos, con ese patrimonio que tenemos y, bueno, pues, y que vemos hoy también aquí. Yo creo que esa es un poco la clave. Desde luego, Marimar, que tú desde Codinse es la que tienes más experiencia, la que tienes ya más fraguado este proyecto. Cuando empezasteis a trabajar, ¿cuáles fueron las principales dificultades que os encontrasteis y cuáles son las alegrías que habéis empezado a encontrar y a disfrutar? Javier. Ojo, pensaba que ibas a hablar con ella y me he despistado. Iba a contestar yo. Pues Marimar, continuamos. Bueno, yo creo que las primeras dificultades que nos encontramos fueron un poco el que no éramos creíbles. Entonces, de repente creamos... Eso es algo que hay que bajarlo al terreno, porque muchas de las historias aparecen fondos europeos, aparecen fondos y muchas veces es... Yo en la parte nuestra, en la parte de los medios de comunicación, siempre digo que muchas veces cuando se empezaba Internet o cuando empezaba ahora con el tema de la inteligencia artificial y demás, realmente los únicos que ganan dinero son los que dan las charlas. Porque luego lo llevas al territorio, entonces muchas veces hay que ser creíble. El que eso que te van a dar no solamente es, sino que hay que ponerlo en marcha. Claro, pero imagínate en nuestro caso, nuestro caso fue en el año 94, 93, 94, que bueno, creamos la asociación, porque Codinse al final es una asociación con distintos agentes, públicos, privados, de los ayuntamientos, una asociación del territorio, ¿no? Y además decimos que íbamos a traer dinero de Europa, que aquello estaba así como muy lejos, para financiar proyectos que queríamos hacer en el territorio. Y le decíamos a la gente, decirnos qué es lo que queréis hacer, ¿no? ¿Cuáles las vías de desarrollo de este territorio? ¿Qué es lo que hay que hacer en este territorio? Vamos a plasmarlo en un documento. Vamos a conseguir dinero europeo y ese dinero europeo nos va a permitir apoyar distintas iniciativas en el territorio. Pues eso sonaba maravillosamente bien, pero teníamos muy poquita credibilidad, ¿no? Pero la realidad es que así fue, ¿no? Entonces, de entonces a hoy, pues eso han cambiado mucho las cosas. Ahora creo que somos referentes en el territorio, pero no solo Codinse en su territorio, creo que en general los grupos de acción local, cada uno en el suyo, unos con más o con menos aciertos. Y bueno, pues sí que me voy a permitir el lujo de hacer una reivindicación en este sentido, ¿no? Estás en ello, estamos en el sitio. Puedo, ¿no? Puedo. Sí, claro. Para nosotros y para todos los grupos de acción local, ¿no? Creo que estamos en el momento de mayor reconocimiento público, de que tanto la gente del territorio como las administraciones nos reconocen como un elemento importante y, sin embargo, bueno, pues a lo mejor no... el reconocimiento se mide de muchas formas, no solo es el decirlo, sino también el tener esos presupuestos y esos fondos para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, es verdad que ahora estamos en un momento de cierta incertidumbre, ¿no? Un poco no sabemos lo que va a pasar a nivel europeo con estos fondos, con la política agraria comunitaria, no sabemos cómo va a haber estamos en ese momento. Entonces, bueno, creo que no podemos perder todo lo que hemos construido a lo largo de estos 30 años. Y para eso el programa LEADER y los grupos de acción local son esenciales. Fundamentales. Carolina. Bueno, yo, pues una de las principales dificultades que me encontré fue el tema de las comunicaciones. Yo venía de Madrid, la velocidad del Internet era considerable, o sea, me dedico de hecho al sector de la informática, soy ingeniera en informática, entonces la calidad de la señal, y ya no solo de la señal, incluso las llamadas de teléfono, o sea, era inviable en el pueblo. La mayoría de mis vecinos no podían ver ni la televisión, o sea, no había señal de televisión. Con el despliegue de la fibra, en la mayoría de las casas ya hemos puesto un decodificador y ya conseguimos por lo menos ver la televisión. Pero, joder, dices, qué triste, ¿no? O sea, tengo que estar aquí para verlo, que encima de que hay poca vida en común, bueno, gracias a Dios en mi pueblo por lo menos se mantiene el bar, que es un centro de unión para todos, pero una persona de 80 años que ni siquiera pueda acceder a ver la televisión era bastante triste. Entonces, para mí, la verdad es que solventar el tema de las comunicaciones, que es algo que nos costó bastante, fue el primer reto como alcaldesa. Y, bueno, tenemos cierta parte alrededor del pueblo que aún no hemos conseguido que se haga el despliegue, porque únicamente han hecho el despliegue por la parte donde iba el cobre, la parte teléfono. Entonces, todo lo que son nuevas urbanizaciones ha quedado fuera del despliegue. Pero, bueno, por lo menos sí que el ayuntamiento ha puesto una wifi pública y todos los vecinos
tienen opción a tener un acceso a Internet digno. Javier. Vale, ahora sí. Claro, yo podría interpretar que he hecho cosas en 3 caminos diferentes. En un primer lugar, en aproximarnos a Portugal, al otro lado de la raya, que siento una poderosa atracción por esa magia quizás que dices, y en general crear comunidad. Y en ese ámbito, pues, no sé, no he sentido que haya tenido dificultades. Iba pensando en ideas. Sí que es verdad que por miedo a que algunas de estas actividades no salieran adelante, no se apuntase gente, no apareciera, yo al principio me garantizaba traer amigos de Salamanca, porque trayendo amigos de Salamanca, si éramos 6, sabía que esa actividad iba a salir bien, aunque fuera entre 6 amigos que no eran de la zona. Luego ya al ver que no había esa problemática, que sí que participa gente y gente que se va creando esas redes, esas comunidades en diferentes tipos de actividades, pues ya tengo garantizado ese público. Por otro lado, está el tema de la repoblación, que en el caso nuestro, pues empezamos de la mano de un proyecto que nos ha facilitado que todo vayamos ganando experiencia y desde el primer momento quizás en decir, bueno, vemos que llega gente a la zona, que hay otros pueblos que consiguen atraer familias, atraer talento al territorio. Fue un empeño de decir, joder, vi que había un proyecto que se llama Hola Pueblo, que conecta familias que quieren emprender en el rural y pueblos que están abiertos a acoger a esas familias. Entonces, pues el Ayuntamiento de Lumbrales hizo una candidatura, entró en este programa. Y lo ganasteis. Y así, como de la mano de profesionales, de la gente que está detrás de este proyecto, pues fue todo sobre ruedas, porque fuimos aprendiendo poquito a poco. Ya teníamos ese contacto con algunas familias para saber cómo hay que tratarlos, cómo hay que hacer ese proceso de darles información, de presentarles el pueblo, acogerles. Y a partir de ahí pues, se fue generando noticias sobre el Umbrales, la repoblación en nuestro pueblo, y fueron llamando, interesándose más familias. Así que pues ha ido todo de una manera muy natural. Quizás la que nos está costando, el camino que me está costando un poco más que entre un grupo de gente consigamos hacer cosas que tengan más impacto, es en el ámbito del turismo, que también a través de una asociación pues intentamos que se cree la marca de destino Arribes del Duero y trabajar conjuntamente todo Arribes, porque Arribes son 2 provincias, diferentes comarcas, y si sumamos la parte portuguesa, pues ya luego son varios concellos, que cada concello del lado portugués hace su propia promoción turística. Vamos a contar casos de éxito, venga. Contar cosas bonitas, siempre contar cosas bonitas es mucho más agradable. Carolina, cuéntame casos de éxito en estos tiempos que llevas trabajando, que puedas decir, si yo tuviese que contar a la gente lo bien que estamos haciendo las cosas, cuéntalo. Proyectos, ¿no? Proyectos personales, gente que ha ido al pueblo. A ver, yo cuando entré vi limitación en personas como mi abuela, por ejemplo. Mi abuela, para sacar dinero, es un ejemplo tonto, hay que llevarla con el coche a Arévalo, que es el pueblo más cercano, a que vaya al cajero. Y ya no solo sacar dinero, a mi abuela le encanta poner todos los meses la cartilla al día. Entonces, como a todas las abuelas. Como a todas las abuelas. Igual que ir a la consulta del médico, ¿no? Pues una de las propuestas que hice a Diputación de Ávila era cómo podíamos conseguir un ofibús que una vez al mes era suficiente, fuese al pueblo, para que esa gente mayor, yo no hablo por mí, que al final dispongo de coche, tengo movilidad, pudiera acceder a ese servicio. Y es un proyecto que ha empezado a funcionar en noviembre del año 2026 y realmente es muy gracioso porque el conductor del autobús, la última vez que ha estado, me ha dicho, joder, Carolina, en un pueblo de 72 habitantes es el pueblo donde más clientes tengo. Están preparados todos los días cuando viene 15 personas entre 80 y 90 años para utilizar el servicio. Y la verdad es que ya no solo es el servicio, o sea,
cualquier tipo de servicio al final hace a la gente salir de casa en un pueblo como el nuestro, sobre todo en invierno, donde los inviernos son tan largos. Entonces ya el hecho de que la gente salga, se una, se eche una charla, para mí es un éxito seguro. Marimar, tú tienes seguramente infinitos casos de éxito. Es difícil seleccionar alguno, ¿no? Yo creo que hay muchos, hay también fracasos. En 30 años Bueno, hay un estos poco no de los todo. contamos. Pero son fracasos de los que se aprende, ¿no? También se aprende. Para darle continuar. Pero sí que, por el foro un poco en el que estamos, nosotros en el año 2004 empezamos con un proyecto de repoblación, que era el proyecto Abraza la Tierra, que lo que queríamos era bueno, pues preparar las condiciones para que las personas que quisieran venir al mundo rural pues volvieran al mundo rural. Y fue muy complejo inicialmente, ¿no? Porque nadie entendía muy bien qué era lo que hacíamos, nadie entendía, nos costaba muchísimo, mucha campaña de comunicación, a los medios nos costaba mucho explicarles quién éramos, qué hacíamos y por qué hacíamos eso. Y bueno, pues hoy, después de 30 años, hay muchas iniciativas que pretenden esto, ¿no? No solamente, bueno, nosotros ahora con nuestra red de espacios o bueno, dentro de cada uno de los grupos estamos trabajando un poco en esa línea, Hola Pueblo, que mencionaban aquí el compañero. Y hay muchas iniciativas que están planteándose este tema, ¿no? Es decir, porque vemos posibilidades y porque vemos realidades, con lo cual sí que creo que es un caso de éxito que iniciáramos y que tuviéramos en cuenta, porque yo creo que es muy importante trabajar con la gente del territorio, que la gente del territorio esté y se mantenga, y los jóvenes a lo mejor tienen que volar, irse fuera y retornar. Yo creo que es importante también que conozcan lo que hay en otros sitios y que compartan eso para poder volver con convencimiento de dónde quieren estar. Y bueno, pues el que haya muchas iniciativas ahora con este planteamiento de retorno creo que es importante y creo que de alguna manera es un éxito colectivo de mucha gente que trabajamos en ese proyecto hace ya unos años y que, bueno, pues que todavía sigue teniendo sentido. Y creo que si se dan las condiciones, si salvamos determinadas circunstancias que ahora mismo, bueno, pues la vivienda, lo que hemos dicho a veces, las telecomunicaciones, que es verdad que hemos mejorado mucho, pero creo que el año que viene, en el siguiente congreso, tendríamos que hablar de que las comunicaciones ya están al 100%, ¿no? Y cualquier vivienda de cualquier pueblo tiene que tener el 100% de cobertura de Internet y por lo menos iniciar ya pasos en la resolución del problema del acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, el que mucha gente ya hemos trabajado en esto ha hecho que estemos aquí. Y yo creo que podemos cambiar un poco la tendencia y no solo hablar de personas migrantes, que se hablaba ayer, que también, porque a nosotros nos gusta hablar de personas sin más, ¿no? Sino también pues esos jóvenes o ese talento de otros colectivos que, bueno, pues que pueden venir a trabajar y a vivir en nuestros espacios. Yo creo que ese es el mayor de los éxitos que hemos tenido y en el que vamos a seguir trabajando, pero también de una manera paulatina. No queremos convertir nuestros pueblos en los problemas que tienen las grandes ciudades. O sea, nuestros pueblos son pueblos y queremos que sigan siendo pueblos. Javier, preparando la mesa, eres tremendamente activo en tema de comunicación, tenéis grupos de comunicación también, intentas que la gente que quiera alquilar su casa o que tenga una casa la pueda pensar que la pueda alquilar, gente que quiera. Cuéntanos casos de éxito tuyos. Venga, pues yo voy a contar 3 muy concretos, uno en cada ámbito de los que más me muevo. En primer lugar, en cuanto a crear comunidad, pues uno de los primeros eventos que hice al llegar a Umbrales fue crear un evento para ver Eurovisión en un bar. Eurovisión que sobre todo en pues actualmente, en los últimos años, pues ha ido cogiendo un poquito más de visibilidad, pero bueno, no conocía a nadie que le gustara verlo en el pueblo. Así que lo hacía en Salamanca y digo, joder, lo quiero ver y lo quiero ver con gente. Así que, bueno, hice un cartel, el chico del bar donde le propuse hacerlo me dijo, ¡buah, no va a venir nadie! Yo ya hice durante un tiempo un montón de actividades y cosas en el bar y me cansé porque la gente no participa. Bueno, pues hice el cartel, traje a algún amigo de Salamanca y ese día la gente que iba entrando en el bar, pues según entraba le decía, hola, bienvenido al evento de Eurovisión. Claro, muchos no sabían ni que estaba organizando nada y ya les daba una hoja donde tenían que puntuar las canciones. Entonces ya, sin que ellos se dieran mucha cuenta, pues les acabé metiendo en esa actividad
en la que compartíamos pues, los que iban llegando. Y al final me acuerdo que todavía era en esa época que a las 12 de la noche había que dejar salir de los bares, se podía seguir estando el bar abierto, pero tenía que ser en el exterior. Y recuerdo a las 12 de la noche 20 y pico personas, gente que nunca había visto Eurovisión en su vida, con un teléfono móvil viendo las puntuaciones porque habían apostado en una porra que hicimos al final y todos juntos allí a ver quién iba a ganar esa porra. Y bueno, pues la última ocasión, que fue el año pasado, bueno, pensé, ¿qué pasó? Que Eurovisión se hacía el tercer fin de semana de mayo. Ahora se ha adelantado al segundo, que coincide con la feria de San Isidro, la feria ganadera de Lumbrales, que por eso me he puesto malo y estoy con la garganta así. Pues lo llevé a otro pueblo, porque en Lumbrales con la fiesta no se podía hacer. Y en ese pueblo, los paisanos que iban al bar el sábado por la noche a encontrarse a tomar sus cervezas, pues los conseguía incorporar también al evento, más otras personas que venían de Lumbrales porque ya lo habían vivido el año anterior. Y pensé, joder, pues este evento podía ser un evento itinerante para ir creando a la gente ese sentimiento de pertenencia, de comarca, y que no solo participen en las actividades de su pueblo, que si se hace algo en otro pueblo también vayan. Así que después de 2 años se me ocurrió llevarlo a otro pueblo, a la Fregeneda. Y ese sí que montamos una fiesta, fue increíble. En las redes sociales, en un speaker en Arribes, si alguien lo quiere ver, hay un vídeo de Eurovisión del año pasado en el que había gente joven, gente ya jubilada, muy mayor, y llevamos disfraces para disfrazarnos mientras salían las canciones. Aparte, volvimos a hacer esa ficha que todo el mundo estaba ahí puntuando, comentando con gente que nunca hablaba. Y bueno, el éxito de esto, para mí eso es lo que más, una de las cosas que más me ha llegado en todo este tiempo, es que algunas personas mayores me dijeron cuando estaba terminando Eurovisión, dicen, madre mía, yo que hacía años que no me iba a la cama más tarde de las 11 y vine a las 9 por ver qué era esto que se estaba organizando en el pueblo, por la curiosidad de ver un momentito a ver qué era, irme para casa, y son la 1 de la mañana y aquí sigo bailando y aquí con todo el mundo viendo Eurovisión, ¿no? Entonces, pues para mí ese fue un gran caso de éxito. En el caso a ver, que ya me pierdo un poco. Con el tema de la repoblación, pues un caso de éxito muy evidente fue una pareja de chicos jóvenes de 30 años, los dos fisioterapeutas, estaban en Barcelona y buscaban un entorno rural, conectarse con la naturaleza y bueno, pues están en Lumbrales, abrieron un centro de bienestar, además de ser fisios, pues bueno, hacen tratamientos holísticos. Yo pensé que con esas terapias que hacen, digo, ostras, esto va a costar que entre en el pueblo. Pero al final la profesionalidad y ese trato tan agradable que tienen, pues ha hecho que tengan auténticos fans. O sea, yo algún día que he ido a verles al centro de bienestar, según estoy allí hablando con ellos, de repente entra una persona que ya ha ido a tratarse con ellos y dice, hey chicos, mira, perdonad, que os venía a presentar a unos amigos que son del pueblo de no sé dónde, que les he hablado mucho de vosotros y quiero que os conozcáis. Y se da hasta esas situaciones que me resultan muy, muy divertidas. Nos quedan un poco más de 2 minutos, Javier, por eso te corto un poco, para ir acabando. Brevemente, nos pasaremos algo de tiempo, pero no mucho, lo prometo. ¿Entendéis a las administraciones y qué le pediríais y qué soñaríais para vuestros proyectos? Tenéis 1 minuto cada uno. Marimar, empiezas tú, que eres la más veterana. La que está más y suelta eres de trabajo. eres la que más curtida, eres la que más curtida estás. Bueno, yo creo que ya lo dije antes. Creo que esa es nuestra reivindicación, ese apoyo a los grupos, a las entidades que trabajamos en el territorio, que eso no se tenga en cuenta los que estamos en el territorio y que se tengan en cuenta las nuevas propuestas que hacemos y que arriesguemos con nuevas iniciativas que puedan servir para que la gente pueda volver y para mejorar la calidad de vida de las personas de nuestros pueblos. Carolina. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en el arraigo. Hay que seguir ofreciendo oportunidades de trabajo atractivas para el mundo rural, mejorar servicios, como es el tema de transporte, por ejemplo, y sobre todo intentar mantener los ayuntamientos en pueblos pequeños, porque desde el ayuntamiento, de forma altruista, porque siendo alcalde ni se hace uno famoso, ni se opta a un cargo político, ni se tiene sueldo, es de donde se lucha directamente
por la vida de los pueblos. Y sobre todo hacer una mención especial a todos los residentes de mi pueblo y de todos los pueblos, los del día a día, porque sin ellos, ellos son el alma, el motor y la resistencia frente a la despoblación. Y sin ellos acabaría lo que es la vida del verano para muchos y los fines de semana, gente que viene de la capital. O sea, que mantengámoslo. Javier, terminas tú. Vale, pues en mi caso yo he hecho en falta que en Lumbrales yo he tenido algunas iniciativas en mi tiempo libre. He encontrado vecinos motivados para recibir nuevos pobladores, hacer cenas de bienvenida. Ahora vamos a tener una quedada de bienvenida a los nuevos pobladores en el último año. Y a nivel de turismo, pues nos hemos juntado un grupo de gente con ganas de desarrollar turísticamente la zona. Y todo esto desde el tiempo libre y vecinos del territorio. Y yo lo que creo es que teniendo esta base, que creo que es algo lo que muchas veces la dificultad que se encuentran desde las instituciones, que se hacen proyectos y cuesta involucrar a la población, pues yo lo que siento falta es que las instituciones vayan atrás, más atrás de este tipo de iniciativas como las nuestras, para tender una mano y quizás tener a un profesional cerca que en sus horas de trabajo nos pueda ayudar o darnos en algunos momentos, pues, no sé, un poco un marco legislativo o ayudar a lo mejor para alguna cosa a conseguir una pequeña financiación que nos ayudara, porque lo hacemos todo en el tiempo libre. Yo lo decía al principio, sois unos verdaderos héroes. Gracias por vuestro trabajo. Que tengáis éxito y en la parte que a mí me toca, Castilla y León Televisión es vuestra casa, así que en la medida que nosotros podamos ayudaros, ahí estaremos. Muchísimas gracias a los tres Gracias. y muchísimas gracias a todos por escucharnos.